Un momentito, perdón, está mi internet un poco despacio. Ahorita, perdón, arquitecto, ahí voy. No, 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 está bien. Ay, no sé qué le pasa. Un momentito, discúlpenme, no quiere empezar. Espérenme, es que mi internet está muy mal, ahí voy. Ay. Alma Reed was an American journalist. Ay. Perdón, es que mi internet se atoró, lo voy a empezar desde el principio, discúlpenme. The love story of Alma Reed and Felipe Carrillo Puerto. Alma Reed was an American journalist from San Francisco who made Mexican headlines after saving a young man's life from death row. The publicity of the story caught the attention of Mexican President Alvaro Obregón, who invited Reed to visit his country as a guest. During Reed's stay, she traveled to the state of Yucatan, where she met Governor Felipe Carrillo Puerto. The two fell deeply in love, and Carrillo traveled with Reed throughout Yucatan, showing her the culture and history of the Maya. However, Felipe was already married, but the continued love he felt for the American journalist made him decide to divorce his wife. At the end of Reed's visit, Carrillo returned with her to San Francisco to meet her family and tell them of their plans to marry. Her family became enchanted with the governor and gave their blessings for the matrimony. Felipe traveled back to Mexico, where the wedding would take place, and Alma would follow in 3 weeks. They would never see each other again, as Yucatan began to fall into revolution. However, Felipe did present Alma with an engagement gift, a song composed by famous Mexican musicians and composers, named La Peregrina, which tells the story of their love. A revolt was enacted against the government by Adolfo de la Huerte, and was hoping for the support of the Mayas, who also hated the government, but looked up to Governor Puerto. Felipe supported Obregón, and the revolutionaries plotted his assassination. In Mérida, Felipe and his most loyal followers were taken by force and shot to death. Mexico closed its borders to travelers, and a year went by before Alma learned the fate of her lover. After that, Alma Reed traveled the world and returned to Mexico, where she wrote about the Maya. In 1950, Reed was awarded with the Order of the Aztec Eagle by the Mexican government. Alma Reed died on November 20th, 1966, and was buried next to her lover, Governor Felipe Carrillo Puerto.
Eso es, Isabel, porque después... Usted me dice, sí, arquitecto, ahí ¿eh? le paramos porque de otra manera sigue con otras historias. Pues vamos a seguir, vamos a ver qué tiene Ricardo de fotografías, pero de cualquier manera yo voy a empezar con la autobiografía de Alma Reed, que es lo más interesante porque estamos hablando de una presentación que hicimos la doctora Antonieta González y yo hace ya muchos años, y usamos otro libro en que basamos nuestra plática. En ese tiempo no había yo visto este libro de la autobiografía. Está muy interesante, mucho mejor escrito que el otro y por supuesto pues muy personal de ella. La cosa es que ella murió en 1966, me parece, sí. Sí, creo que sí. Arturo, sí. Permíteme un minuto nada más. Isabel, ¿me dejas poner el memory point que hice para Arturo? Sí, cómo no. Ah, sí, sí. Okay. Ya tienes el control, Ricardo. A ver, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Le hago aquí. Acuérdate de ¿Perdón? ¿Cómo le pongo share? Aquí abajo, acuérdate que es un botón verde que dice Share Screen. No, espérame, ¿dónde está esto? Donde tienes el micrófono, la cámara de video, los participantes, chat. ¿Ya lo viste? Ok. Sí. Ahí está ya. Ya. Sí, nada más ponlo en modo presentación. No, ciérrale ahí. Ándale. Es que se me mete una cosa aquí que tengo. Bájalo con esta rayita de acá. Bájalo con la rayita, con el guión. Bueno. No, el de hasta acá, el otro, ese. Ahora sí. Ahora sí, perdón, Arturo. Ok. Bueno, pues estaba diciendo que Alma Reed en sus últimos días sufrió de no recuerdo qué clase de cáncer que la llevó al hospital, y según esto se vio con unas amistades y hizo el comentario de que ya había terminado su autobiografía y que al día siguiente, cuando la dieran de baja, iba a llevar el manuscrito al editor, pero no lo pudo hacer porque esa noche murió en el hospital y el manuscrito se perdió durante 50 años. No lo descubrieron hasta el 2001. Sí, en el 2001, en agosto del 2001 lo encontraron, y después este señor que ya hemos visto su nombre ahí varias veces, Charles, ¿cómo se llama? Schwessler fue quien editó el libro, y se tardó 3 años para editar el libro. Pero es un libro interesante porque, bueno, pues está escrito por ella misma, y hay un prólogo también muy interesante por Elena Poniatowska, que era mucho más joven que Alma, obviamente, y dice que muchas veces iba Elena al periódico El Universal y se encontraba esta señora ya un poquito adulta, pero con unos sombrerotes gigantes y con unos vestidos que no estaban a la moda, sino que eran a la moda antigua, ¿no? Con holanes y todo. Y que desde que empezaba hasta el tercer piso cerraba los ojos y cantaba. Y nunca la quiso interrumpir, pero nunca supo quién era. Hasta después alguien le dijo, pues esta señora era Alma Reed. Y la cosa es que, aunque era una persona importantísima, pues no le hacían mucho ruido en el periódico. Entonces Elena nunca supo, realmente nunca se presentó con ella ni habló con ella. Nada más compartió el viaje en el elevador varias veces.
Pero esto es muy interesante porque ahí narra sus 2 viajes a México, los 2 primeros viajes a México. El primer viaje, más o menos sería como en 1920 o algo así. Ella una vez a la semana iba con una trabajadora social a la prisión de San Quintín, pues para ver qué noticias encontraban. Y en una ocasión vio una invitación a una ejecución y esa invitación no se había entregado al destinatario, y notó que iban a ejecutar a un muchacho mexicano como de 16 años. Le interesó mucho y se regresó a hablar con el guardia, y el guardia realmente con un sentimiento de tristeza le dijo, pues lo que pasa es que este muchacho no habla inglés y no entiende nada, y hasta hace poquito se acaba de enterar de que ha sido sentenciado a muerte. Cuando le dieron la noticia, fue tanto el impacto que se desmayó, lo tuvimos que llevar alzado a la cama, y pues mañana es su ejecución. Y le hizo una descripción de la ejecución y era una cosa terrible. Entonces, Alma Reed inmediatamente se conectó con su editor, le contó la historia, y el editor, que escribían en un libro que se llamaba The San Francisco Call, que era de tendencia izquierdista, que siempre estaban tratando de proteger los derechos de los trabajadores, de la gente pobre, etcétera, etcétera. Entonces, esta historia pues era a la medida, ¿no?, para el periódico, y le dio carta blanca para que escribiera lo que quisiera, pero además le dijo, es urgente que salga esto inmediatamente antes de que se lleve a cabo la ejecución. Pues inmediatamente se puso a escribir, y con tanta efectividad que lograron una suspensión de la ejecución del muchacho este. Y con artículos que aparecieron todos los días en ese periódico, se hizo un furor en la ciudad y muchas protestas de que este niño no había tenido ninguna defensa. El abogado que lo había defendido no hablaba español, este niño no hablaba inglés. ¿Cómo era posible que se pudieran comunicar para que el señor pudiera hacer una defensa efectiva? Entonces, pues ya hicieron las cosas técnicas de la ley, y el gobernador de California le conmutó la sentencia, porque sí, pues había matado a un individuo, desgraciadamente, no se podía negar, pero le conmutó la sentencia de muerte a una pena de cárcel. Resulta que unos días después pasó otro caso muy semejante, y entonces se dijo Alma, pues yo creo que no he hecho mi trabajo completo. No es cuestión de conmutar la pena de muerte a estos individuos, sino que lo que tenemos que hacer es cambiar la ley, que era una ley muy vieja, en donde se ponía del límite para sentenciar a muerte a los individuos desde los 14 años, lo cual ella pues estaba en contra, ¿no?, porque de esa edad. Entonces empezó una campaña, no para conmutar las penas de estos individuos, sino para cambiar la ley del Estado. Y fue tan intensa y tan efectiva su campaña que una senadora del Estado se unió a ella y hicieron un proyecto de ley. El borrador del proyecto de ley lo escribió Alma Reed, y se llevó al Congreso del Estado de California. Y el día que votaron para ver si se modificaba la ley, quedaron empatados, tantos votos en pro como en contra. Entonces el presidente, como tenía que decidir, era el que decidía los empates. Y Alma Reed sabía que este individuo iba a fallar,
en contra de la ley, de la modificación de la ley. Y salió del Capitolio de California y se puso a llorar en los escalones. Cuando pasó por ahí un senador que se interesó por ella, le dijo, ¿por qué lloras? Y entonces ella, sin siquiera levantar la cara ni darse cuenta quién era, le dijo, es que mi proyecto de ley pues no pasó. Y dice, ¿y por cuántos votos no pasó? Dice, pues están empatados. Bueno, ¿y es tan serio eso? Sí, absolutamente, porque es muy importantísimo que se les dé más protección a los niños. Y dice, bueno, si es tan importante para ti, déjame regresarme y cambiar mi voto. Era un senador que había votado en contra. Fue adentro, modificó su voto y se pasó la ley que inició Alma Reid. Y se puso como límite de sentencia de muerte 18 años, que ya es la edad en que se hacen ciudadanos los individuos, ¿no? O sea que esa fue su primer batalla muy importante. Y sin darse cuenta ella, todo este movimiento se siguió con mucho interés en México, por el público en general, pero especialmente por el presidente Álvaro Obregón, que era un flamante presidente, y quien le mandó una polvera de platino con una inscripción que le reconocían como un pequeño homenaje del pueblo mexicano por los esfuerzos que había hecho ella por los mexicanos en California. Y poco tiempo después, el cónsul mexicano en San Francisco le llegó con una invitación oficial, bueno, semioficial, del presidente Álvaro Obregón para que Alma Reid fuera a la Ciudad de México. Entonces, esto fue como en octubre de 1921 y se fue en tren. Para esto, el papá de Alma Reid era un ingeniero que había trabajado en varias minas en México. Había muchos irlandeses trabajando en las minas en México, como el papá de Anthony Quinn, era de esos. Y esta familia pues era una familia típica irlandesa. El apellido era Sullivan, que era el apellido de soltera de Alma. Pues había crecido con esa familia típica irlandesa, donde muy católicos y con muchos ideales. Ustedes recordarán que en la guerra México-americana hubo el comandante del batallón de San Patricio, juzgó que esa pelea que estaban haciendo ellos en contra de los mexicanos era injusta, porque les estaban haciendo a los mexicanos lo mismo que los ingleses les habían hecho a los irlandeses, y se cambiaron de bando y pelearon por México. Desgraciadamente perdieron y 200 irlandeses que sobrevivieron a esa batalla fueron sentenciados a muerte y ahorcados ahí en Tacubaya. En fin, eso además para mencionar que los irlandeses siempre han estado peleando por esas causas que ellos creen que son justas. Y el papá de Alma Reid pues no era muy diferente de eso. Y había contado muchas historias, que siempre contaba historias a la hora de la cena. Y Alma Reid entonces tenía ciertos conocimientos ya de lo que era México. Y estaba fascinada por México siempre. Estuvo fascinada siempre por México y pensó en muchos momentos que su destino iba a terminar en México. Entonces, cuando emprendió ese viaje por invitación del presidente Obregón, pues iba llena de ilusiones de lo que iba a encontrar, que era un país fantástico. Cuando llegó a El Paso, que fue donde cruzó la frontera, fue una desilusión increíble, porque era una calle llena de cervecerías, olía a cerveza la calle entera y una cosa horrible. Después tuvo oportunidad de darse cuenta que ese no era México y que la mayoría de estos negocios que ella vio
eran de norteamericanos que pues explotaban las visitas de sus paisanos al otro lado donde podían hacer, era como su patio de atrás para jugar, ¿no? Y ya en el tren empezó a ver los paisajes de México y empezó a cambiar de idea hasta que llegó a la Ciudad de México. Estuvo 3 meses en la Ciudad de México. En esos 3 meses fue invitada tanto por el presidente Obregón al Palacio de Gobierno, como por su esposa a la residencia presidencial que en ese tiempo estaba en el Palacio de Chapultepec. Y una persona pues que captaba con mucha sensibilidad, tanto histórica como, bueno, entendía política, entendía poesía, entendía todo, era una persona admirable. Entonces aprendió acerca de México, lo que es increíble, porque relata cosas en su libro que aprendió en 3 meses y sabía toda la historia de México, sabía todos los detalles de la política, quién era quién estaba contra cuál. Una cosa fantástica. O sea que cuando regresó a San Francisco en diciembre, ya cerca de Navidad, porque su editor le había pedido que regresara a Navidad por para una asignación nueva, tenía una idea muy, muy completa de México que yo creo que muchos mexicanos ni siquiera la tenemos o la teníamos en ese tiempo. Y cuando llegó a San Francisco, resulta que se encontró con la noticia de que el Instituto Carnegie estaba organizando una exploración, exploración de las ruinas mayas en Yucatán, que eran el inicio de las exploraciones ya formales, porque querían ver si valía la pena invertir dinero y tiempo y gente profesional para hacer esas excavaciones. Entonces tenía ella una invitación del New York Times para que fuera con esta expedición, para que mandara artículos diarios dando parte del progreso que tenía la excursión esta. Pues le encantó la idea, se fue a Nueva York, además recibió consignas de una revista y de su propio periódico de San Francisco, entonces tenía varias asignaciones, no solamente la del New York Times. Y pues describe cuando el día que fue a abordar el vapor que se llamaba México para viajar de Nueva York a Puerto Progreso, que es el puerto más cercano a Mérida. Y pues desde ahí empieza la historia más interesante de su vida, que pasó por Wall Street y se acordó de su papá, que Wall Street para su papá era como un templo sagrado de los americanos y un principio de la democracia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Vio en el fondo la Catedral de San Patricio, que se hacía muy chiquitita en comparación con los rascacielos que ya existían en Nueva York en ese tiempo, en Manhattan. Y por fin abordó el vapor México y se despidió de sus amigos, etcétera, etcétera, y se encontró a 2 compañeros pasajeros que le dieron mucha información acerca de México. Y afortunadamente para ella, era como si fueran individuos de dos bandos, porque uno era Roberto Casas Alatriz, que por un lado estaba, la mamá era tía de Aquiles Cerdán y había estado en la casa de Aquiles Cerdán cuando se descubrió la conspiración para empezar la revolución y se hizo una matanza y mataron a toda la familia de Aquiles Cerdán.
y esta señora se salvó de pura casualidad. Por otro lado, no me acuerdo de quién decía que era descendiente, ahorita me acuerdo, pero descendía de héroes mexicanos de los dos lados. Y en ese tiempo era senador y estaba en Estados Unidos como miembro de la comisión que estaban refinanciando los préstamos que se le habían hecho a México. Y estaba regresando a México porque le había llegado la mala noticia de que su mamá había fallecido. Entonces, con este individuo, pues el viaje pues eran como de 10 o 12 días, no me acuerdo cuánto. Tuvo muchas oportunidades de platicar y este individuo pues era del lado revolucionario, platicando siempre de la revolución y el lado positivo del socialismo que pretendía la revolución. Por otro lado, encontró a un individuo, Luis G. Molina, que era nieto de Olegario Molina, quien había sido gobernador de Yucatán y era uno de los terratenientes más grandes de Yucatán. Tenía como 5 millones de hectáreas o no sé cuánto, una cosa increíble. Aunque él había empezado como desde nada, ¿no? Pero él había hecho una fortuna increíble y fue ministro de Economía, creo, del presidente Porfirio Díaz. O sea que, este señor, pues, obviamente hablaba de las glorias de Yucatán, especialmente el tiempo de la colonia, y pues él se sentía miembro de la casta divina. O sea que con esas dos amistades que hizo en el barco, recibió una información increíble de lo que estaba pasando en México, porque estaba recibiendo noticias de los dos lados. Precisamente hablando de que esta comisión eran invitados oficiales del gobernador de Yucatán, que en ese tiempo era Felipe Carrillo Puerto, y que para esta gente de la casta divina pues era un monstruo, porque es el que les había quitado sus tierras que ellos mismos les habían arrebatado a los indios mayas y los habían puesto en esclavitud virtual para explotar el Enequén, que fue un boom tremendo para Yucatán. Se hicieron unas fortunas increíbles. Había cientos de haciendas enequeneras. Y pues Carrillo Puerto pues era un monstruo para ellos. Precisamente ellos, los de la casta divina, fueron los que le llamaron el dragón rojo de los ojos de jade. Y pues ella le entró un poquito de temor de conocer a esa persona, porque pues no sabía realmente qué es lo que iba a encontrar. Pero, y desgraciadamente, con Roberto Casas a la triste, pues sí habló de la revolución y todo, pero Roberto Casas no conocía a Carrillo Puerto, o sea que no le podía dar datos personales. El viaje fue interesante porque pues, se detuvieron en las Bahamas, después se detuvieron en Cuba por problemas de descarga de lo que llevaba el barco. Se retrasó un poquito, entonces eso les dio oportunidad para ir y conocer La Habana. Para eso, este señor Molina se prestó de ser el guía y alquiló un para llevar a otras cuantas y fueron y vieron mucho de lo que era La Habana de ese tiempo. Por fin llegaron a Puerto Progreso y de ahí pues el barco no había un puerto en sí, sino que todos se anclaban a una distancia de la orilla y en unos chalanes iban y recogían la carga y los pasajeros. Pero ya llegaron a Puerto Progreso y de ahí tomaban una especie de tranvía eléctrico que los llevaba hasta Mérida. Y en Mérida es donde los estaba esperando el gobernador Carrillo Puerto. Cuando llegaron ahí,
el jefe de la expedición, que era un general William Barclay Parsons, le dijo a Alma Reed, pues este dragón de rojo de los ojos verdes es el dragón mejor parecido que yo he visto en toda mi vida. Y Alma Reed le contestó, pues es exactamente mi idea de un dios griego. O sea que este individuo pues la impresionó inmediatamente. Pues era un individuo bien parecido, alto, medía más de 6 pies y ojos verdes, la tez, bueno, era un tipo de mestizo, pero clarito de color, o sea que yo creo que impresionaba mucho. Ya después, en sus pláticas, ella le dijo que más que un individuo como ella no tenía idea de cómo debería verse una persona de Yucatán, pero si lo hubiera visto en cualquier otro lado, hubiera pensado que él era irlandés, descendiente de irlandeses o de escoceses. Y él le dijo, pues es curioso porque la monja, no me acuerdo del nombre, que él había estado en Nueva Orleans, hablaba inglés perfectamente bien. Y le dijo, es lo mismo que me dijo esta monja, que parecía yo irlandés. O sea que ahí empezó ya una afinidad entre los dos en ese aspecto. Y tanto fue la afinidad que pues a él también le causó muy buena impresión a ella, que también era alta y delgada, bien formada, con ojos azules, etcétera, etcétera, pelo rubio. Y se hicieron una recepción pequeña en el Palacio de Gobierno. Más bien era no el Palacio de Gobierno oficial, porque ese Palacio de Gobierno se lo había cedido a Felipe Carrillo Puerto al pueblo de Mérida como un museo para que fueran a aprender acerca de la cultura maya y quiénes eran sus antepasados. Y él tenía una oficina en las oficinas de su partido político, que era el Partido Socialista del Sureste. Y ahí despachaba tanto los asuntos del Estado como los asuntos del partido. Y en un momento dado, después de que ya les había dado un pequeño discurso, alguien vino a avisarle algo y pidió disculpas de que tenía que ir a terminar algo que estaba en proceso, que había dejado pendiente, pero que regresaba en unos minutos. Uno de las cosas que tenía que resolver era una señora que iba a pedir una ayuda para que su hijo pudiera estudiar en la universidad. Y él dijo, sí, absolutamente. Llevaba ahí todas las notas, todas las calificaciones de este niño que había cursado toda su primaria y secundaria y tenía muy buenas calificaciones. Con esto no hay problema. Vamos a darle función a esta beca y se la cedemos inmediatamente. Otro asunto era también igual, y recibía a todos los indios como si fueran iguales a él. De hecho, dice ella misma que la actitud de Carrillo Puerto, en lugar de ser déspota o algo por el estilo, era más bien como paternal. Trataba especialmente a los indios mayas como si fueran sus hijos. Para mí eso pues es extraordinario. Me gustaría, como esto es precisamente donde empieza el romanticismo, me gustaría leer dos notas que están al principio de su libro. Una es de Adriana Malvido y dice, esta memoria entintada hace que la piel de una leyenda oral se vista, por fin, de historia, de un sueño socialista violentamente detenido, de una pasión amorosa interrumpida, de un periodo fascinante y terrible en el México posrevolucionario. Y otra nota en el mismo libro de Sara Put Herrera dice, con este libro se devela un epitafio. El alma de Peregrina se detuvo en una última visita en la laja de corazón, hecha santuario amoroso por el guardián de los indios. Este guardián de los indios, obviamente, pues era Felipe Carrillo Puerto.
Pues de ahí salió la comisión a los diferentes lugares donde se hospedaron. Ella pues se cambió de ropa para estar, para descansar, etcétera, etcétera. Cuando no había pasado mucho tiempo, ni siquiera había tenido oportunidad de empezar su descanso, cuando las criadas de la casa venían todas con una excitación tremenda. Señorita, señorita, aquí está el gobernador que la está buscando. Pues ya entendió que el gobernador le estaba buscando ahí y quería que fuera abajo. Entonces inmediatamente se cambió, se volvió un poquito, yo creo, para verse más o menos bien, y fue a ver qué quería el señor gobernadel señor gobernador venía con su descapotable famoso, del que era un coche enorme rojo, y era el vehículo oficial del gobernador del estado. Entonces la invitó para que dieran un paseo y quiso llevarla a ver lo que él llamaba la ciudad socialista que habían empezado ellos. Esta ciudad socialista pues ahora es pues es nada más un barrio de Mérida, pero en ese tiempo había que salir de la ciudad y llegar a ese lugar. Déjame ver cómo estoy viendo aquí mis notas, a ver cómo se llama este lugar, para a lo mejor alguien sabe conoce ese barrio. Ay, no, ¿dónde lo escribí? Bueno, al rato lo encuentro. Pero pues empezaron a conversar y los dos se dieron cuenta que era una conversación de lo más sencillo que había. Y muchas veces Alma Reed no se dio cuenta cuando él hablaba en inglés o cuando él hablaba en español, porque decía que tenía un don de comunicación, que todo el mundo entendía lo que estaba diciendo. Entonces, ahí empezó pues el hecho de que entender que eran almas gemelas o algo por el estilo. Empezaron después las visitas a distintos lugares de Yucatán, de las ruinas mayas, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, no al final, pero más adelante, la más importante, la visita más importante, que era Chichén Itzá. En la hacienda de Chichén, en ese tiempo lo había comprado un diplomático americano que le gustaba mucho la antropología. Era, ¿cómo se llama este? Ese menos. Él los recibió, los llevó a ver el castillo, los llevó a ver el cenote, escribió muchas cosas de las que estaba descubierto hasta ese tiempo. Y después regresó, los dejó para que exploraran ellos por sí mismos el lugar, y los esperaba a cenar en la hacienda. Entonces, ya pues aquellos individuos vieron todo lo que podían ver hasta que se cansaron y fueron a la cena. Cenaron todos muy a gusto y regresaron a Mérida. Pero antes de salir, Thompson le dijo a Alma Reed que quería hablar con ella, pero íntimamente, cuando no hubiera nadie que fuera testigo de su conversación, porque era algo muy serio de lo que tenía que hablar. Ella asintió y quedaron ya en un día que ella regresaba, y él le dijo, sí, ponte en contacto con el gobernador y él te va a hacer las cosas fáciles para que llegues aquí a la hacienda. Y sucedió que regresó ella a la hacienda, se entrevistó con Thompson y él será lo que ella dice casi como una confesión, que había encontrado él la manera de dragar el cenote sagrado y había sacado prácticamente miles de piezas del cenote sagrado y se las había mandado por valija
¿cómo se llama? De diplomática, al Museo Peabody de Harvard, que era su alma mater. Y pues le estaba entrando remordimiento y estaba pensando que muchas de esas piezas deberían regresarse a México. Y le pedía que ella empezara a escribir, que hiciera una campaña periodística para lograr esto, ¿no? La devolución de esas piezas a México. Que lo único que le pedía es que cuando dijera la historia de él, la dijera exactamente como él se la había dicho, que no fuera a cambiar absolutamente nada, ni agregarle, ni quitarle, sino que debería hacerla exactamente. Ella le prometió que lo haría, y así lo hizo, y efectivamente, después de un tiempo, se llevó a cabo la devolución, no de todas las piezas, pero de un número significativo de ellas. Así que esa es otra de las cosas por las que México pues, estuvo en deuda con Alma Reed. Por supuesto, en todo este movimiento y siguieron las excursiones, siguió escribiendo y empezó el idilio entre ella y Felipe Carrillo Puerto. Se encontraban muy atractivos uno al otro. Y en una ocasión iban a una cena, iban acompañados del poeta Luis Rosado de la Vega, y era una noche de verano y no sé, había unos olores de flores, de las flores que florecen, que dan olor en la noche en México, que hay muchas, como huele de noche, pero con otras, ¿no? Y de una manera muy espontánea, Alma dijo, ay, huele delicioso. Y de la Vega, que era un poeta, le dice, es porque vas pasando tú. Y por eso es por lo que las flores despiden este aroma tan sutil. Y Felipe Carrillo Puerto le dijo a de la Vega, eso quiero que me lo pongas en un poema. Y el otro aceptó el reto. Entonces, unos días después, le enseñó el poema que había escrito, que es la letra de la canción Peregrina. Se entusiasmó tanto Carrillo Puerto que dijo, vamos a buscar a Ricardo Palmerín, que era uno de los trovadores más famosos de Yucatán en ese tiempo y un músico increíble. Le enseñaron el poema y le dijeron que lo musicalizara. Ese señor se puso a trabajar y al día siguiente tenía la pieza ya compuesta. Y esa noche le llevaron una serenata a Alma Reed y le cantaron por primera vez La Peregrina. Pues se imaginan lo que ha de haber sentido esta mujer. Ya no tocaba el suelo, flotaba por todos lados. Y como Felipe Carrillo sentía lo mismo, pues los dos andaban flotando en el aire. Pasó el tiempo y decidieron que, bueno, él estaba en trámites de hacer su divorcio. De hecho, había estado ya separado de su mujer, ya lleva bastante tiempo separado. Su mujer, de hecho, vivía en La Habana, no vivía en Mérida. Y lo único que tenía que hacer era concluir el matrimonio. Una de las cosas que se le criticaba mucho a Felipe Carrillo Puerto es que había cambiado las leyes del divorcio y fomentado debería ser una cosa de civilización. Y hablando de eso, Alma Reed le hizo el comentario de que George Bernard Shaw había dicho, tendremos una civilización cuando el divorcio sea tan rápido y tan barato como el matrimonio. Y dice, sí, tenía razón y es uno de mis autores ingleses favoritos. Dice, no, ¿cómo inglés? Era irlandés. Pues con mayor razón, con mayor razón. Es que yo en un tiempo fui irlandés, por eso me entusiasmo por esas cosas.
En fin, pues la relación progresó, se comprometieron, él le dio un anillo de compromiso y por fin ella se despidió para irse con su familia a San Francisco, poner sus cosas en orden y comprar su ajuar de novia y regresaba en unas semanas. Desgraciadamente, mientras estaba en San Francisco, fue cuando se vino el levantamiento de la Huertista y el individuo que estaba comandando las tropas de Yucatán, que era de la Huertista, y se había comprometido con la casta divina, pues vio la oportunidad de hacer dinero y hacer subir su poder y ponerse unos puntos ahí muy buenos con el nuevo gobierno. Entonces apresó a Felipe Carrillo Puerto y 3 de sus hermanos y 9 colaboradores. Y a todos los llevaron al cementerio y ahí los fusilaron. Entonces pues ya se terminó el idilio y la historia amorosa de Alma Reed y Felipe Carrillo Puerto. A Felipe Carrillo Puerto pues lo enterraron ahí en ese mismo cementerio y al final cuando Alma Reed murió pidió que quería que lo enterraran junto a Felipe Carrillo Puerto por cuestiones del gobernador de entonces, que decía, pues no está bien si él estaba casado y tenía su familia, que no podemos poner a Alma Reed junto. Pero los pusieron así en uno al lado de otro, donde hay nomás un pasadizo en medio, ¿no? O sea que sí está junto Alma Reed, los restos. Ella fue cremada, pero se llevaron las cenizas y las enterraron y le pusieron la lápida que se mostró ahí en el video anterior. Muy cerquita de la lápida de Carrillo Puerto. De hecho, otra cosa interesante, no sé por qué al final Alma Reed no tenía muchas amistades que la reclamaran o algo, porque sus cenizas duraron 1 año en la agencia Funerales Galloso, que es la más reconocida en la Ciudad de México, 1 año por falta de pago. Hasta que Pablo Romero Bush, que era se le llamaba el Jacques Cousteau de México, que fomentaba mucho el buceo y precisamente tenía un lugar que se llamaba Acumal, bueno, se llama Acumal. Yo lo conocí a Pablo Bush ahí en Acumal, en su lugar, y le llamaba él la capital, Acumal, la capital mundial del buceo. Un lugar muy bonito. Pablo Bush Romero había conocido a Alma Reed, pero no sabía lo que había pasado, ¿no? Con sus cenizas. Entonces dijo, pues esto no puede ser. Y él fue personalmente, recuperó las cenizas de Alma Reed, pagó su cuenta y se llevó las cenizas a Yucatán. Habló con el gobernador y el gobernador cedió el lugar en el cementerio para que se enterraran las cenizas. Así que ese fue el final de descanso de Alma Reed. Posiblemente ahorita podríamos hacer una pausa y pasar otro de los videos y después hablamos de lo que hizo Alma Reed después de la muerte de Carrillo Puerto, nada más para dejar eso ya en claro. Alma Reed no quiso regresar a México porque obviamente era una cosa muy sentimental y estuvo como corresponsal fue a lugares como Egipto, al norte de África y otros lugares, y estuvo en Grecia, en donde ayudó a hacer unos festivales con una poetisa ahí que era amiga de ella, y regresó a Nueva York con la idea de Delfos, y entonces abrió una
galería que se llamaba Estudios Délficos. Entonces ya hablaremos de las actividades que tuvo Alma Reed cuando regresó a Nueva York y tuvo más influencia para los mexicanos, y después cuando regresó a México ya para quedarse. Entonces, si pudiéramos pasar, Isabel, el que dice ¿Cuál? Alma Reed. Alma Reed. Alma Reed. Ajá. Sí, porque el último es el de Peregrina. Entonces, Alma Reed, ¿verdad? Sí. ¿Sí ven la pantalla completa? Sí. Muchas gracias. Ahí va. Perdón. Esa no es. Sí, es la anterior. Sí. Ay, un momentito, por favor. Pues, mientras estamos esperando, ¿alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguna pregunta? Gracias, Arturo. Muy interesante. Me recordé del cónsul porque estuve ahí en la historia de las pirámides y del robo, de los artefactos. Entonces me gustó mucho esa parte que hablaste. Te quería preguntar, ¿La Peregrina es una canción o es una novela? No sé qué realmente. Es una canción, pero como se trata del idilio de esta pareja, la han hecho una película, una película con Tony Aguilar, que no es uno de mis actores favoritos. Hace en lugar de hacer grande a Felipe Carrillo Puerto, se quiere hacer grande Tony Aguilar, ¿no? Y Sasha Montenegro, que después fue la mujer de, ¿cómo se llama? López Portillo. López Portillo. Entonces, fíjate, no sé fíjate, si a eso te permítame, por refieres. favor, arquitecto. ¿Perdón? Que me permita tantito, es que no sé qué le pasó a mi computadora. No, Permítame. aquí esperamos mientras estamos aquí platicando. Sí. Muchas ¿Tiene gracias. la canción, Arturo? ¿Tiene la canción para oírla? Sí. La vamos a poner ahorita. Tengo Ay, qué bueno. muchas versiones hay unas canciones, unas versiones increíbles, ¿eh? Muy bonito. Fíjate, Arturo, que mi marido trabajó en Ford Motor muchos años y Sí. tuvimos la oportunidad de ir a Cumal con Pablo Bush. Lástima que no sabía todo lo que había hecho porque lo hubiera cuestionado. Pues sí. Lo que pasa es que no sabía en ese momento. Sí. Pero Acumal efectivamente es como un paraíso, ¿eh? Así es. Sí, No. Pablo Bush pues era una persona muy importante para México también porque fomentó mucho ese deporte, ¿no? Del Buceo. Del buceo, sí. Allá cerca de Acumal está Puerto Aventuras y ahí se construyó un museo sobre las investigaciones que hizo Pablo Bush toda su vida. Ahí están sus artefactos y todo eso que tuvo él. Ahí los dejaron. Arturo, y esta señora hablaba ya español, castellano. Sí. Ella llegó de California hablando castellano. Bastante. Dice que le fallaban los adjetivos, pero aparte de eso, hablaba bastante bien el español. Seguramente mejor que en inglés. ¿Y ella por qué, si no estuvo en México, por qué murió en México? Si estuvo en Egipto, en Grecia, ¿por qué murió en México? Al final quiso regresar al país de quien había estado enamorada, del país de Felipe Carrillo Puerto.
Pero no murió en México, ¿verdad, Arturo? Sí, Fue en traída a México, ¿o sí murió? En la Ciudad de México. ¿Murió? Sí, en la Ciudad de México, en el hospital que le llaman en inglés, o el ABC. Ah, el ABC, muy bien, sí. Ahí. Sí, después vamos a hablar de algo, pues cosas muy importantes. Ricardo tiene unas fotos muy buenas. Bueno, todo lo que hizo por Orozco, que cuando se les acabó el presupuesto a los muralistas mexicanos, pues todos tuvieron que salir de México para poder sobrevivir porque no tenían cómo ganarse la vida en México. Y Orozco pues terminó en Nueva York. No me quiero hacer mucho de esto porque después ya no vamos a poder hablar de otra cosa. Y yo creo que Ricardo quiere hablar más de Orozco que de lo que nosotros tenemos, de lo que yo puedo decir aquí. Es muy interesante la relación. En un momento dado hasta había rumores de que tenían también una relación amorosa, Alma Reed y Orozco, pero no es cierto. En una ocasión, Orozco, yo creo que era una persona muy honesta, le mandó una carta a su mujer, porque la mujer estaba en México, diciéndole que había habido unos rumores de que lo acusaban de tener relaciones amorosas con Alma Reed y que él juraba que no era en absoluto cierto eso. La relación que tenían era una relación completamente de mecenas y de artista. Eso es todo. Fue el buen... déjame ver. Algo que mencionaron ahí en ese video que vimos antes, que le otorgaron el águila azteca, que es la mayor condecoración que le puede dar el gobierno de México a un extranjero. Otra de las cosas que hizo, también escribió varios artículos después de haber conocido a Álvaro Obregón, y esos artículos influenciaron mucho para que se reconociera su gobierno en Estados Unidos. Porque cuando fue a visitar, cuando hizo su primer viaje a México, Alma Reed, el gobierno de Estados Unidos no había reconocido a Álvaro Obregón. Entonces ella fue determinante también en eso. Esa parte que mencionas, Arturo, es muy importante. Sí. Porque ella tenía una amistad con el director del New York Times de aquella época, sí, y era muy respetado, y él escuchó muy de cerca todo lo que ella decía, que efectivamente Álvaro Obregón era un hombre de cambios y que quería hacer bien las cosas. Y gracias a su influencia de eso, la postura de Washington cambió porque escucharon mucho al New York Times y fue cuando dijeron, bueno, pues entonces sí vamos a aceptar a Álvaro Obregón, no nada más de palabras, sino de hechos, porque ellos lograron que se bloqueara la entrada de armas para Adolfo de la Huerta, que se acababa de empezar a rebelar contra el gobierno de Obregón, porque Obregón quería imponer a su secretario de gobernación, que era Elías Calles. Y eso fue el problema de la revuelta de lo que conocemos hoy como la rebelión de la Huertista. De la Huertista, sí. Así que Alma Reed influenció mucho para ese aspecto. Como el pequeño comentario que ¿Escuchan? había pasada. Sí, sí, sí.
de que Alma Reed no era únicamente por haber sido la musa para Peregrina, pero por su propio valor desde el punto de vista de periodista, de activista y de una tremenda mujer así con conocimiento y corazón. Por sí misma tiene ese lugar. Y por otro lado, cuando hablamos de Peregrina, no sé si esté usted de acuerdo, arquitecto. Peregrina, cuando la oímos así, por ejemplo, en México se dice Peregrina de Ricardo Palmerín, pero realmente el poema que es la base de esto es extraordinario y prácticamente nadie sabe del autor del El poema. autor, sí. Y Luis Rosado de la Vega. así es, que ha quedado muy perdido en el olvido de la historia. Sí, desgraciadamente. Bueno. ¿Me escucha, arquitecto? Sí, sí, Ok, ahí les pongo el video. muy bien. Ay, Madre Santísima, no quiere. Ay, no sé qué le pasa a mi internet. Discúlpeme, arquitecto. No hay problema. Y mire, sí los pude convertir, pero no, es mi internet el que está con problemas. María Antonieta, perdón, ¿te sabe la canción para cantarla? No, pero definitivamente vamos a oírla en las presentaciones que va a tener el arquitecto, porque vas a ver, Rita, es una cosa preciosa, te va a gustar. Es que hay un tipo de canción que nosotros llamamos canciones yucatecas en México, que tienen un corte muy especial. Mucha gente dice que... ¿Sí lo están viendo, arquitecto? Yo... ahora sí, ya empezó. Ahí está. ¿Ya? Ok. Sí. Más que no tiene sonido o algo así. ¿No? No. K. Schüssler, quien hizo el estudio preliminar y la edición de la autobiografía de Alma Reed, escribe sobre un viaje que hizo a Yucatán. Desde esa primera visita en 1992, me cautivó la mujer que, como después me enteré, había comenzado su carrera periodística en San Francisco, bajo el seudónimo de Mrs. Goodfellow, como columnista para The San Francisco Call, una publicación de corte izquierdista. Con su firma documentaba las tragedias e injusticias que vivían los desposeídos de su ciudad natal. La vida la trajo a nuestro país, lugar en el que vivió hasta su muerte. Quiero compartir con ustedes 2 párrafos de la autobiografía de Alma Reed, la musa de una hermosa canción yucateca, Peregrina. Se incurre en una obligación moral con la historia cuando uno ha compartido los deseos y las aspiraciones de un gran líder público sacrificado por las causas a las que valerosamente sirvió. Al escribir Peregrina, he procurado cumplir un deber sagrado de esta índole. El idealista que entró a mi vida para encarnar en mí la realidad arquetípica de la bondad, la verdad y la belleza fue Felipe Carrillo Puerto, el gobernador mártir de Yucatán, al que a menudo llaman el Abraham Lincoln de México. Bajo la óptica egocéntrica de los dueños de los esclavos,
Abraham Lincoln por liberar a los esclavos negros de las plantaciones de algodón del sur y Felipe Carrillo por iniciar la emancipación de los mayas y de otros esclavos en los vastos imperios henequeneros de Yucatán, son culpables de una ofensa imperdonable. Los dos se atrevieron a desafiar la santidad de la propiedad privada, no obstante haber sido adquirida de forma ilegítima. Ambos se negaron a aceptar el argumento de los dueños de los esclavos de que los seres humanos deben considerarse como bienes muebles, negociables. Usted me dice, arquitecto, ¿con qué seguimos? Sí, pues yo creo que ahí le paramos y vamos a hablar un poquito más. Sí. Ah, Sí, perfecto. no sé, Ricardo, si quieres ahora hablar de su etapa de Nueva York y con Orozco y esta gente. ¿Me pasa el control, Isa, porfa? Sí, cómo no. Sí. Ahí está. Ya lo tienes, Ricardo. Pero no, tengo que picarle, ¿verdad? Rita, si notaste en el fondo, cuando esa señora estaba hablando, esa canción, esa es Peregrina. Está tocada con la guitarra. A ver. Después lo vamos a oír completa. Entonces, ya tengo el control, Sí. ¿Sí? Sí. Ya te lo pasé. Ok, entonces va, ya después de que se queda sola, se regresa a Estados Unidos, pero se va a Nueva York, ¿verdad, Arturo? No se va a San Francisco. Bueno, después de que regresó de Grecia y de África y todo esto, sí, regresó a Nueva York. Ok, y después hacía en Nueva York las reuniones estas intelectuales de los Delphi, ¿verdad? Exacto. Los delfinos. Sí. Y entretenía a muchas personas en su casa. Y aquí tenemos un ejemplo. Platícanos, Arturo, de estas personas. No estamos viendo. No estamos viendo, Ricardo. No. ¿Qué hice mal? A ver, espera. A ver. Sí tengo el control, ¿verdad? Sí. Lo tengo que poner en... Ajá. En share screen. Share screen, pero a ver dónde estoy yo. El botoncito verde, Ricardo. Le pico aquí share. ¿Ahora sí? Ajá. Ahora sí. Ponlo en modo presentación. Ahí. Ahí está. Ya. La persona que está a la izquierda de Alma Reed, Arturo, que no me acuerdo ahorita el nombre, esa es la persona que conservó sus libros, el libro que estaba haciendo ella. Sí. Sus artículos. ¿No es Jalil Gibran No. Jalil Gibran está a la derecha, es que te está viendo aquí cerquita. Esto yo creo que decías tú que a la izquierda de ella. Sí, a la izquierda de ella. Se parece mucho. No, era una persona que andaba mucho con ella, tenía mucha amistad. Y vivía también en México, tuvo una época en México. Y la introducción del libro dice, acuérdate, Arturo, que dice que él llegó y que contactó a esta persona, y esa persona conocía muy bien a Salvador Novo, y luego se enteró de Alma Reed, y él le dijo que tenía un archivo, unas cosas que él había recogido pues, de Alma Reed.
Me imagino que debe ser la persona de la que hablaba esta señora del último video, Michael Schwessler. Sí, puede ser. Pero bueno, nada más como un ejemplo de esta foto, aquí está. A ver, ahora sí dinos, Arturo, por favor. Bueno, ahí está Orozco y Jalil Gibran, que Orozco hizo un retrato de Alma Reed y antes de que se tuviera oportunidad de dárselo, a Jalil Gibran llevó uno que él había hecho y era tan superior al de Orozco que Orozco rompió el suyo. Debe haber sido un artista también increíble como dibujante o pintor, lo que sea. Jalil Gibran, además de poeta, ¿no? Sí. Y aquí abajo, yo no sé si esté bien o no, pero parece que es García Lorca y Siqueiros. En esta no está García Lorca. ¿No? No. Hay otro grupo donde está García Lorca. Pero a ver, platícanos, ¿quién fue Gibran Jalil? Bueno, pues un poeta muy famosísimo de Líbano. Es uno de mis favoritos también. Escribió El Profeta. El Profeta, precisamente. Y era muy amigo de Reed, iba a las reuniones esas de los Delfos. Exacto. Ahí está. Y este otro también, platícanos un poquito de él. Sí, Federico García Lorca fue a tomar unos cursos en Nueva York, pero estuvo, de hecho, se quedó en la casa de Alma Reed algunas veces y estuvo en esas reuniones, en muchas de las reuniones, porque pues ya era en ese tiempo uno de los poetas más reconocidos de España y acababa de regresar de una gira que hizo en Sudamérica, especialmente Argentina, donde se le admiraba, pero increíblemente. Esta foto, por supuesto, es de todavía adolescente, yo creo. Después tienes otra foto de un grupo en donde ya es casi de sus últimos años. Cuando la pases la mencionamos. ¿Esta es su casa de Sevilla? Bueno, es Fuente Vaqueros. Sí, no es Sevilla, es cerca de Granada. Fuente Vaqueros. Este era el trío. Este era el trío, los tres mosqueteros. Era Salvador Dalí, Federico García Lorca y Luis Buñuel. Increíble. Así que tuvo su idilio con Salvador Dalí. Pues no sé. Decía que Buñuel y Federico García Lorca lo hacían mucho repelar a Salvador Dalí porque él sí tenía muchos prejuicios en contra de los homosexuales y pues lo hacían repelar mucho por eso. ¿A poco Salvador Dalí no era homosexual? No, no creo. Ah, mira. Se casó varias veces. Y acabó en México también, ¿verdad? Un gran director. Sí, sí. Y aquí están en Nueva York. No sé quiénes son las muchachas. Yo tampoco las reconozco. Y eso que son de mis tiempos, ¿eh? Pero lo interesante es que Alma Reed era el lugar donde se juntaban muchas personas. Era como decir donde estaba la acción, ¿verdad? Tenías que llegar a la acción de intelectuales, exactamente. Y tenías que contactarte con ella. A esta García Lorca. Ahí está. Platícanos cómo muere García Lorca. Bueno, pues lo arrestaron por... se habla mucho, pero la cosa es que en ese tiempo, especialmente del lado de Franco, pues tenía muchos prejuicios en contra de los homosexuales. Pero además, en algunas de las obras que hizo, pues
pues había muchas críticas al gobierno, especialmente al gobierno de ¿cómo se llama? Francisco Franco. Y en sus canciones bueno, algunos de los poemas que hizo, hablaba muy mal de la Guardia Civil y cosas por el estilo, y pues un día lo arrestaron y no le hicieron ningún proceso, lo sacaron de la prisión, lo llevaron a un lugar que no sabemos dónde es exactamente y lo fusilaron. O sea que fue una vida corta. Corta, sí, porque eso fue en 1936. Él creo que nació en 1898, algo así, o sea que tenía como 38 años cuando lo mataron. Aquí está, mira. 98 al 36, exactamente. 38 años. No. Ahí está Siqueiros. Con Orozco. Y las otras dos personas no sé quién son. Tampoco yo sé. Como tipo Hitler, ¿verdad? Ese es Orozco, el de los anteojos con los bigotes tipo Hitler. Sí, ese es Orozco. Okay. Y aquí está el libro. Platícanos del libro, Arturo. Bueno, pues este libro yo creo que deberías tú decirnos más porque tú lo has visto. Yo no lo he visto nunca. Sí, nomás sé que se publicó y le dio mucho empuje a Orozco. Gracias a Alma Reed, ¿no? Sí, hay varias ediciones. Sí. Y esta es la edición de lujo que en México yo he visto que la venden. Yo lo he visto en casas de amigos. Y hay varias ediciones, pero es un libro muy bonito, muy bien escrito y se expresa muy bien. Ella era una verdadera escritora, comentaba Rita, sí tiene mucho mérito, claro, tiene mucho mérito. No solo de haber sido muy bonita y encantadora de joven, que por eso se embruja Carrillo con ella, después le dan la gran canción que a todos nos ha enriquecido mucho, ¿verdad? La Peregrina, pero también ella, sus escritos que reporta de cuando va al Medio Oeste y luego haber hecho el grupo eso del Delphi, de los Delfos en Nueva York, y la labor tan especial que hizo con José Clemente Orozco, que él estaba en una situación muy difícil, y todo es porque entra a la presidencia sustituyendo a Obregón, Calles, ¿verdad, Arturo? Exacto. Calles, que era un profesor de primaria, no entendía eso de la cultura y no entiende por qué había que estarle dando dinero a esos pintores que eran puros revoltosos. Entonces Orozco opta por irse allá y por eso Siqueiros también está en una época en Nueva York, se juntan allá. Y ella tiene también el gran mérito de haber sido el mecenas de Orozco. Y hay una parte muy interesante que habla en este libro de Orozco, que de alguna manera, no me acuerdo cómo, pero Alma Reed contacta a Frank Lloyd Wright o al revés, el arquitecto Frank Lloyd Wright, que estaba de gran moda, y Frank Lloyd Wright va a Nueva York, porque él casi siempre estaba en Chicago y en Wisconsin, de donde era originario. Y allá en Nueva York lo busca y le pide una cita a Iván, y Frank Lloyd Wright le propone a Orozco que trabajen juntos, que él es un gran arquitecto y le dice, si quiere vamos a trabajar juntos. Yo quiero que usted me haga unos murales en unos edificios que tengo. Ahorita no recuerdo qué gran edificio tenía. Y lo piensa un momento Orozco y después le dijo que no, que porque él era creativo y no quería ninguna influencia. Y le dijo, no, si yo lo voy a dejar a trabajar a lo que usted diga. Dijo, no, usted no, eventualmente no me va a dejar pintar lo que yo quiera. Así que quede eso para la historia, que Orozco no quiso trabajar con Frank Lloyd Wright. Si lo hubieran hecho, pues ahorita tendríamos algún gran edificio de la firma de Frank Lloyd Wright con algún gran mural de este señor, ¿verdad? Sí. Pero por cuestiones irónicas no se dio. Pero es una parte muy, muy interesante y todo esto pues gracias a Alma Reed. Otra de las anécdotas con Orozco es que en una ocasión
y puso las pinturas en venta esta Alma Reed y tenía muy poco éxito. Y entonces consiguió un grupo de señoras importantes que fueran a verla. Inclusive fue la esposa de Rockefeller, del hijo de John Davidson, o sea, el papá de Nelson, la mamá de Nelson. Y fue ella y le compró una de las pinturas a Orozco, porque ella sí reconoció el talento de Orozco. Y esa pintura es una de las que están allá en Nueva York, Arturo, en el Metropolitan Museum. ¿Sí? Así que esa es la parte de Orozco. Pero hay otros, ¿verdad? También me dices que conoció al doctor Alma Reed. Sí, cuando estuvo, eso fue cuando la visita de Álvaro Obregón, cuando fue en esos 3 meses que estuvo ahí, conoció al doctor Atl y a Nahui Olin. De hecho, en su libro los menciona a los dos y menciona los experimentos que estaba haciendo el doctor Atl con los pigmentos, que después fueron su firma personal. Y de Nahui Olin habla de los ojos tan impresionantes que tenía, pero además habla de ella como artista y además como poeta, porque la admiraba mucho como poeta, que yo, no, yo nunca he visto poemas de Nahui Olin publicados. No sé si alguien sepa de alguna publicación de esos poemas, pero Alma Reed habla de ella como una poetisa muy buena. Ah, mira qué bien, qué bien. Pues adelante. Isa, ya te pasé el share screen para que por favor nos pongas el otro video, Arturo. Pues sí, yo creo que sí, porque de otra manera no nos va a alcanzar el tiempo. Ya tenemos 1:30 y el otro, pues dura como unos 14 minutos, yo creo. A ver si, pero es el mejor, porque no recuerdo el nombre de este señor, que es el director del Museo de Historia, ¿cómo se llama? Historia Nacional de Chapultepec. Sí. Sí. ¿Será ahora? No. Me cago with the dogs. Es el Museo Nacional de Antropología e Historia. No. ¿A ese te refiere? No. Es el museo que está en Chapultepec, en el Palacio de Chapultepec. En el castillo, ok, gracias. Aprovecho para decir que está espléndida la reunión, espléndida. Se la perdieron muchos y me apena que se la hayan perdido. ¿Sí lo escuchan y lo ven bien? No se escucha todavía nada, ni se ve nada. Ah, ahora ya apareció la pantalla. Se ve, pero no se escucha. ¿No se escucha? No. Y creo ¿No que lo escuchan? No. Y el encuadre está mal. Ay, Dios mío. Como que ahí quiere algo, Isabel. Sí, ya le puse el... Y yo lo escucho perfecto, pero ustedes no lo escuchan. A ver. Ay, Dios mío. Perdón, arquitecto. No importa, no. Hay que hacerle la lucha.
Ahorita podemos aprovechar para que alguien nos comente sobre la vida de Alma Reed. Usted ya no tuvo hijos, ¿verdad? Con ninguno de los enamorados, de los novios. No, de los nadie. maridos, o quizás por eso también. Pues yo Nadie- quiero comentar que su presentación estuvo preciosa, arquitecto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, me encantó también a mí. Sí, Yo a mí también, también. Arturo, te Me felicito. encantó. Excelente. ¿Ya lo Excelente, escuchan? Arturo. Ay, no puede ser. Ahora sí. ¿Qué? 1920. Simón Ruiz, trabajador, mexicano, migrante, niño en la cárcel, condenado a la horca sin saberlo y sin poderse defender porque no habla inglés ni cuenta con un abogado bilingüe. Va a morir. San Francisco, California, Estados Unidos. Alma Reed, periodista, norteamericana, 31 años de edad, preocupada por la explotación y el maltrato a los mexicanos en su país. Visita la cárcel de San Quintín en busca de un reportaje para el diario San Francisco Calls. Conoce a Simón Ruiz, el niño migrante condenado a la horca. Escuchó algunos llantos y fue a investigar, y era que este joven Simón Ruiz, del que se sabe más, había apenas descubierto que se iba a morir porque no había sido ni siquiera asignado un abogado del estado que hablara español. Él no tenía más de 16 años. Alma decide defenderlo. Investiga, publica y sigue su caso. Se hace oír y gracias a sus esfuerzos salva la vida al niño y logra que el estado de California prohíba la pena de muerte para los menores de edad. Felipe Carrillo Puerto, 46 años, yucateco, coronel zapatista en la Revolución Mexicana, en Morelos se convence de la necesidad de construir un México en el que se valoren el trabajo y la cultura campesinos. Se integra a la Comisión Agraria de Yucatán y luego forma parte de un grupo de promotores que recorren a pie pueblos y comunidades. Más tarde, dirige el Partido Socialista del Sureste. Y es ahí en donde toma sentido el buscar el pasado indígena como una línea coherente hacia el lado del siglo XIX, explotado por las haciendas henequeneras, y hacia el presente revolucionario, que es el cual el Carrillo Puerto quiere cambiar, quiere transformar. 1921. Tras el triunfo de la revolución, el presidente Álvaro Obregón comienza a reconstruir el país. Invita a Alma Reed a México y le hace un homenaje. Viaja rodeada por hombres pistoleros. Ella cree que son revolucionarios. Tiene miedo, pero también tiene una infinita curiosidad. Ella le encanta ver las cúpulas de las iglesias desde el tren. Todo ese mundo antiguo que Estados Unidos simplemente no tiene. 1922. Carrillo Puerto es electo gobernador de Yucatán. Apoya a las ligas feministas de Mérida a cargo de su hermana Elvia, la monja roja del Mayab, y la ciudad se convierte en la primera de México con servicios de planificación familiar. Construye carreteras y caminos para comunicar a los pueblos y facilitar que los campesinos intercambien sus productos. Crea cárceles modelo y reforma el sistema penal. Promueve leyes para regular las jornadas de trabajo y campañas permanentes de educación y salud. Su sueño se puso en práctica con logros tangibles, con pueblos modelos, con programas de alfabetización, con grupos de mujeres que se unían para pedir el voto, para hacer planificación familiar. Estamos hablando a principios de los años 20. Carrillo Puerto invita a periodistas y arqueólogos a conocer y admirar los restos del pasado maya. Alma Reed va a Yucatán a cubrir para el New York Times una expedición arqueológica sobre estos vestigios. Allí vive el millonario Edward Thompson. Este confiesa a Alma que ha explorado el cenote de Chichén Itzá, donde está su hacienda, y ha sacado de él hermosos tesoros prehispánicos. En secreto, en valijas diplomáticas, ha enviado estos al Museo Peabody en Boston, Estados Unidos. Alma convence a Thompson de que esas joyas son de los mexicanos, publica la historia y ayuda así a México a recuperar algunas. En este viaje, Alma Reed conoce a un hombre excepcional.
Le dicen el dragón rojo de los ojos de jade. Es el gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto. Sale este hombre vistiendo un traje de lino blanco, con un sombrero Stetson en la cabeza, unos ojos verdes que le decían a él Yaks Ich en maya, que es ojos verdes, ¿no? Se queda bastante impactada. Creo que ahí fue el flechazo. Inmediatamente se enamora de él y él de ella. Son almas gemelas, defensores de los pobres, amantes de la justicia, admiradores del pasado prehispánico. Un amor alimentado por los mismos ideales revolucionarios, por el trabajo cultural y político que llevan a cabo ambos. Un mismo sentido de vida. Fue una especie de comunión de ideas y de esperanzas en la posibilidad de un México mejor y en una península de Yucatán definitivamente más equitativa. Aquí vemos a Alma con un grupo de feministas yucatecas. Ella y Felipe se van a casar. La periodista regresa a San Francisco a preparar la boda y allí recibe un telegrama. Mataron a Felipe. Lo mataron. Lo asesinaron junto con 3 de sus hermanos y 12 correligionarios en un hecho torpe de los rebeldes de la Huertistas a comienzos de 1924. Su gobierno duró solo 20 meses, su relación amorosa con Alma casi un año. Hay una carta verdaderamente desgarrante, se puede decir que la última, donde él narra, por ejemplo, de cuál es la situación que está viviendo. Le va diciendo de que hubo una explosión, no sé qué, así como que cerca de donde él se encontraba. Le dice que se siente muy solo, que le gustaría que estuviera ella. Fue la última carta que escribe. Esta es la última foto de los dos juntos antes de salir Alma Reed hacia Estados Unidos. Es muy tierna esta foto porque, como se nota aquí, Carrillo Puerto está cargando con el bolso de Alma Reed para que Alma Reed pueda tomar en sus brazos ese enorme ramo de rosas que seguramente le había regalado Carrillo Puerto. Él había muerto, pero el compositor Ricardo Palmerín, quien musicalizó la letra de La Peregrina, escrita por el poeta Luis Rosado Vega, inmortalizó su breve romance. Bueno, la muerte de Carrillo se desdobla en Alma Reed en un asunto en que ya su preocupación no solamente es proyectar Yucatán, sino proyectar a todo México como fragmento del mundo donde se está dando un renacimiento. Por supuesto, se trata de un renacimiento cultural fundamentado en los pintores y en los arquitectos, pero también en los políticos, también en los maestros, también en los campesinos que obtienen la voz y que se vuelven interlocutores del Estado. Alma no regresa a México sino muchos años después. Viajará por el norte de África como corresponsal del New York Times. Estudiará la cultura griega y en Grecia ayudará a su amiga Eva Sikelianos a organizar el Festival Délfico. Vivirá en Nueva York y su departamento se convertirá en sede de un movimiento cultural cuyas bases serán las filosofías antiguas de Oriente y Occidente. Allí va a frecuentar a intelectuales y artistas mexicanos. Y sin duda, ella ayudó a que se conociera México no en Estados Unidos así en abstracto, sino en la opinión pública norteamericana. Si su función no fue una función diplomática, sino una función de transmisión de imágenes de lo mexicano. Se hará mecenas, amiga y promotora de la obra de José Clemente Orozco, que entonces vive pobremente en Manhattan y cuya pintura, que ella admira, dará a conocer en Estados Unidos. Poco después, Alma logra rentar un espacio y ahí establece los estudios délficos, su propia galería. Ella nunca olvidó México, al contrario, ella siguió apoyando la cultura mexicana con Orozco y después con otros artistas, si mal no me acuerdo, como Armero, como Montenegro, como Covarrubias. Todos ellos expusieron en algún momento en los estudios délficos. Bueno, a mí se me hace una mujer muy alegre y siempre registrando las cosas que le llaman la atención en sus pequeños diarios. Me parece que es una mujer apasionada. En 1952, Alma Reed vuelve para quedarse a su amado México, el lugar en el que todavía era una leyenda viva
y donde era costumbre que los músicos locales interpretaran Peregrina cada vez que ella aparecía en un restaurante o un evento cultural. Escribe una columna semanal en el recién fundado The News del periódico Novedades. Peregrina murió en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1966, el aniversario de la Revolución Mexicana. Una coincidencia de lo más apropiada dada la extraordinaria pasión de Alma Reed por la libertad y la democracia. En palabras de su gran amigo Joe Nash, si ella hubiera podido designar una fecha para terminar su carrera de militante, habría sido precisamente esa. Sus restos descansan en Yucatán junto a los de su amado Felipe Carrillo Puerto. Peregrina, de ojos claros y divinos, y mejillas encendidas de arrebo, mujercita de los labios purpurinos, radiante cabellera, como el sol. Peregrina, que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve virginal, y viniste a refugiarte a mis palmares, bajo el cielo de mi tierra tropical. Se ha trabajado desde hace un año alrededor de 200 piezas, entre las cuales pues hay documentos gráficos, todo lo que es papel y fotografías. También hubo textiles y, bueno, por supuesto, todas sus bueno, lo que sigue es ya sombreros, objetos que tienen en el museo en Chapultepec. Yo creo que eso ya no. De lo más complicado, yo creo. Si quieres, Isabel, le podemos parar aquí. Y, Ricardo, ¿tienes alguna otra cosa que agregar? No, nada más si hay algún comentario, por favor, adelante de cualquiera de los participantes. Te felicito, Arturo, y te lo agradezco. Maravilloso. Tu tu interés. Y también, extraordinaria conferencia, Arturo. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Extraordinario, de verdad, arquitecto. Apoyo. Bueno, Rita, ya se te hizo escuchar la canción al final. Felicidades, Arturo. Gracias. De veras, felicidades, Arturo. Preciosa conferencia, ¿eh? Muchas gracias. ¿De qué se trató? Bueno, pues mucho gusto a todos. Felicidades. Hasta la próxima. Gracias por su presencia. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Felices Pascuas. Gracias, Isa. Gracias, Isa, también. Gracias, Isa. Sí, gracias, Isabel, por favor. Sí. Gracias por los videos. Gracias. Arturo, una última pregunta. ¿El video está en YouTube? Sí. ¿Bajo qué nombre? Porque veo que hay varios Tío Puerto. Y... Si me mandas tu email, te mando los enlaces de los tres. Okay. Bueno, es neuropis@hotmail.com. Neuro.
De neurólogo. Sí, a ver, déjame apuntar. ¿Qué? De neurólogo o de neurocirujano. Sí. Neuro y luego P de Pedro, I de Isabel, Z de Zorro. neuropis@hotmail.com. Ok, perfecto. Gracias, Arturo. No hay de qué. Bien, bien. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta luego, noches. buenas noches. Ya.